Hermanas, ¿cómo están, hermanas? Espero que estén muy bien, preciosas en sus casitas. Hoy, hermanas, hoy la reacción. La reacción que tanto me han estado pidiendo, hermanas. Yo siempre intento leer tantos comentarios como puedo, hermanas, y me han estado pidiendo mucho este video. Seguro usted ya lo vio en el título. Hoy voy a estar reaccionando a un hombre que dicen que es uno de los mejores cantantes del mundo. Yo ya he escuchado de él antes, pero nunca me he detenido a analizarlo completamente. Y una inexperta y vocal coach va a dar la opinión más acertada que pueda dar. Pero bueno, hermanas, antes de todo, muchos de ustedes ya me conocen, pero para las que no, hola mi amor, yo soy Bran, tu homosexual de cabecera. Para lo que ocupes, aquí andamos. ¡Ah! ¡Claro que sí, hermana! Y pues bueno, hermanas, sin más que decir, comenzamos. Nos ponemos las audífonas y vamos a ver qué tal este Dimash. Dimash Kudaibergen. Dimash Kudaibergen. Kazajstán. Ok. Ay, mira qué bonita señora, me cae bien. Se ve que es buena onda. Mucha depresión, hermanas. Mucha depresión. Ok, a ver. La Dimash, el intervalo de las notas aquí estuvo bastante interesante, hermanas. Empezó como que vamos a verlo de nuevo. Ok. Qué bello ese sonido, porque parece como si fuera un angelito. Está completamente cubierto. Ya con unos segundos yo me doy cuenta que Dimash está muy orientado hacia el canto clásico. Se ve su tipo de colocación, que es un cantante clásico de ópera, para que me entiendan, hermanas. Pero la facilidad con la que está dando estos agudos en su voz de cabeza, la belleza, el sonido, hermanas, porque a lo mejor yo lo puedo hacer pero que suene como lo está haciendo él, como suena muy cubierto, muy angelical, muy bello. Vean la forma de su boca, hermanas. La gente que canta ópera generalmente coloca así, hermanas, muy vertical, muy hacia abajo. Ok, hermanas, es el tipo de colocación que le llaman el bostezo. Es el tipo de colocación más común en la ópera. Entonces, aquí estamos viendo que él está haciendo ese tipo de colocación. Y aparte con su sonido te das cuenta que tiene mucha influencia de canto clásico. ¡Wow! ¡Qué cuerpo! ¡Qué cuerpo! Lo que él está haciendo aquí, hermanas, es voz de cabeza. Pero lo que está haciendo es que está bajando su laringe para generar un tono más oscuro en su voz de cabeza. Y está llegando a un agudo bastante alto, pero con un cuerpo casi de una soprano mujer. Es increíble. Miren cómo sonaría si yo lo hiciera con mi voz de cabeza normal. Ligerito, ¿verdad? Pero él lo que está haciendo es posición de bostezo, hermanas, y muy soprano ella. Salió más mujer que yo. Eso, mi amor, eso. Hermanas, el letrero con luces LED. Aquí las fans no se andan con cosas, hermana. Ellas dijeron, yo traigo mi cartel LED. Claro que sí. ¿Qué? ¿Cómo haces eso? Que me Se acabó la ópera, hermanas. Se acabó la ópera.
Vean cómo cambió la forma de su boca. Lo que está haciendo aquí es mix. Es una voz mixta, está combinando su voz de cabeza y su voz de pecho. Si usted ya vio mi video de los registros vocales, sabe de lo que estoy hablando. Si no lo ha visto, pues píquele aquí para que lo vaya a ver. Pero lo que está haciendo aquí es voz mixta. Pero quiero que vean cómo cambia la forma de su boca, hermanas. Antes estaba de que... posición de bostezo, ¿verdad? Todo el tiempo. Y ahora lo que está haciendo es... Su boca cambió a esta posición. De... A. Regresamos al... Dimash, ¿qué estás haciendo, mijito? Es un do de soprano, hermanas. Este es un do 6. Es una nota altísima para un hombre, pero altísima para un hombre. No puedo creer que este hombre lo esté haciendo así como si fuera Juana por su casa. Es un Mi 6, hermana. Estoy acá en el rango de whistle note, hermanas. Estoy acá en el rango de una nota de silbido. No es registro de silbido. Hay que poner atención a esto. Yo les expliqué en mi video de los registros vocales. Esto no es registro de silbido porque lo está haciendo en su voz de cabeza. Está estirando su voz de cabeza hasta el límite, que es por ejemplo lo que yo acabo de hacer. Pero una nota de silbido sería muy sencilla darla en esa altura si estuviéramos utilizando el registro de silbido. En este caso es una nota que ya suena a su límite porque lo está haciendo en voz de cabeza. Sí está alcanzando notas que ya parecen un silbido, pero lo está haciendo con voz de cabeza, no con el registro de silbido, que ya les hablé yo de ese registro en mi video. Vayan a verlo por 10ª ocasión. Pero esto es increíble, hermanas, porque tenemos que en esta canción está pasando desde un Si2 a un Mi 6. ¡Wow! Este vato es una máquina, es una máquina. Esta canción me suena mucho a Jet Time de Lara Fabian, que es una joya, una joya. Está pasando de pecho a una voz mixta y luego de voz mixta a voz de cabeza, digo, con una altura increíble. Pero aparte me encanta porque su voz mixta no suena tan voz mixta, suena muy cargada a pecho, suena muy metálica. Me estoy volviendo loca, hermanas, me estoy volviendo loca.
sostenido en mix de hombre. Do 6. Este vato me tiene vuelto loco. No. Su interpretación, hermanas, es que no solo me está gritando y me está dando el agudo increíble. Ven que hay como una capita de aire en su voz que hace que parezca que está como susurrando. Eso es dificilísimo de lograr, hermanas. Parece que hay mucho aire de por medio, ¿saben? Aparte, digo, obviamente el ingeniero de sonido está poniendo unos efectos increíbles en el micrófono y está sonando muy hermoso. Es una combinación de una voz increíble con un escenario increíble, con una producción increíble y un ingeniero de audio increíble. Pero eso no le quita mérito a que lo que él está haciendo a nivel interpretativo y a nivel intención de la canción y sus vocales es algo increíble. Vean su cara nos está diciendo todo en este momento. Te faltó gritar ahí también, hermana. Ok, hermanas, resumen de Dimash, un cantante extraordinario. Fíjense que yo no soy muy fan de la técnica clásica. A mí la ópera no es algo que naturalmente como que me encante, como que me atraiga mucho. Soy más contemporáneo y soy más de gospel. Si ustedes no conocen lo que es el género gospel, es el género creado en las iglesias de afrodescendientes, gente afroamericana que en sus iglesias empezó a cantar, o sea, cantar así de... Ese tipo de género a mí me gusta mucho porque hay mucho raspado en la voz, mucho sentimiento y no se enfocan tanto en la técnica, que sí hay mucha técnica detrás, pero se enfocan más en el sentimiento. La ópera, para mi gusto, a veces puede llegar a ser muy técnica y no tanto sentimental, no logra conectar tanto conmigo, pero Dimash tiene algo que creo que es lo que lo hace resaltar, que no canta puramente ópera. Los agudos que hizo él... Eso es voz mixta y cero que ver con ópera, ¿eh? La ópera es súper cerrada, súper vertical. Y esto, horizontal, es algo completamente contemporáneo y de una técnica completamente distinta a la ópera. Entonces, este hombre está combinando distintos tipos de canto, distintos tipos de técnicas o distintas influencias vocales en su voz y logrando este balance armónico perfecto entre técnica, sentimiento y riesgo, porque ese riesgo, eso que él se vaya tan agudo y que nos dé todo eso que nos hace vibrar, es lo que lo hace ser Dimash. Definitivamente, ya entiendo por qué ustedes querían que yo reaccionara a este video. Me encantó. Este hombre tiene una técnica increíble. Estoy seguro que estudia desde que está niñito, porque para tener ese tipo de técnica tan pulida y tan trabajada, el control que este hombre tiene de su instrumento es algo increíble. Y no tiene que ver, hermanas, con que él haya nacido con una voz prodigiosa. Recuerden que yo les dije esto. A lo mejor sí nació con unas habilidades extraordinarias, pero estoy seguro que tiene más que ver con el trabajo que le ha puesto y la dedicación que le ha puesto a su voz, porque él aquí no está mostrándonos una voz extraordinaria. Lo que nos está mostrando es un control extraordinario de la voz, y con eso no se nace, eso se desarrolla. Gracias por haberme hecho esta recomendación, hermosas. ¡Perrito time! ¡Perrito time! ¡Ay, me rasguñas, mensa! A las que me siguen por Instagram ya saben que acabo de adoptar a estas dos preciosas. Ella es Hannah y ella todavía no tiene nombre. Estamos viendo qué nombre tenemos. Hannah, voltea la cámara, Hannah. Así que si ustedes tienen unas sugerencias para esta hermosa... Ay, tranquilas. Me está rompiendo la camisa, mi amor. Me está rompiendo la camisa, suéltate. Saluda a la cámara, mi amor, mi amor. No. Ay, no. No me lamas, tengo maquillaje. Te vas a morir. Ay, no, qué pechocha. Antes de irme, hermanas, quiero decirles que si usted es cantante y está aquí porque le gusta el canto, ¡hermana! Vaya a seguirme a mi Instagram porque estoy a punto de lanzar mi primer concurso de canto y le va a encantar. Hay premio y toda la cosa, hermana. Vaya a seguirme por allá. Quiero mandarle saludito a estas personas preciosas, hermosas, que amo con todo el corazón, que siempre me están comentando, siempre me están dando amor y que les quiero mucho y que de verdad no tengo con qué pagarles toda la atención y el cariño que me dan.
hasta Bolivia, hasta El Salvador, Argentina, España, Italia, de donde me escriben. Es un sueño para mí que usted me esté viendo en este momento en su televisión, en su celular. De verdad, tú que estás ahí detrás de la pantalla, te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti. Gracias, mi amor. Gracias por tu apoyo. Te quiero mucho, hermana. Y pues bueno, para lo que ocupes, aquí andamos, ya sabes. Recuerden suscribirse, que acá tengo video cada semana. Y pues ya, que tengan un bonito día.